Ok amigos, hola, este es mi segundo intento de grabar este video hoy día. Había grabado una primera versión, pero por algún motivo el computador se negó a registrarlo efectivamente en el disco y lo perdí. Así es que vamos, vamos de nuevo. Eh, ok, déjenme contarles primero que eh, estoy leyendo el libro de Génesis por estos días y voy a una parte muy emocionante. Ya les voy a contar acerca de eso. Y porque quiero compartir un poco de mis lecturas de estos días con ustedes. Y en realidad me encantaría hacerlo eh, frente a frente, cara a cara, eh, tener esas conversaciones interesantes y llenas de buenas ideas que ustedes tienen. eh, para que podamos aprender todos y de todos. Pero en fin, no se puede, así es que por lo menos damos gracias a Dios que podemos comunicarnos por esta vía. En fin, les decía que estoy leyendo el libro de Génesis y estoy en una parte muy emocionante. Eh, por estos días he estado leyendo acerca de las apariciones de Dios a Abraham y voy en la parte de la destrucción de Sodoma y Gomorra, así es que las cosas están medio movidas. Y en estas secciones hay muchos pasajes interesantes. A lo mejor voy a tener que compartir varios de esos durante las próximas semanas con ustedes. Espero que ustedes no se aburran. Bueno, siempre tienen la opción de no ver el video. Y, eh, y yo los quiero llevar hoy día, les quiero proponer que nos concentremos en algunos versículos del capítulo 18 de Génesis. El capítulo 18 tiene básicamente dos partes, la primera y la segunda. La primera comienza con un relato muy sorprendente. Es cuando Abraham, justo después de haberse circuncidado, está convaleciente, según la tradición, sentado a la puerta de su tienda en la hora de más calor. Cuando todas las personas se iban a dormir la siesta, como en España, la hora de la siesta. Él se quedaba en la puerta por si aparecía algún visitante con quien ejercer la hospitalidad. Y efectivamente ese día aparecen tres personas. Es Dios y dos ángeles. Y Abraham se acerca, les ruega, les insiste que se queden con él, que descansen a la sombra de un árbol mientras él les prepara un asado. Y Sara hace unos panes. Y bueno, en fin, Dios y los ángeles comen un asado mientras Abraham los atiende. Luego Dios le explica que dentro de un año nacería un niño, un hijo de Abraham, pero nacería de Sara. Sería un hijo de Sara y Abraham. Y con eso se cierra la primera parte del capítulo. Y la segunda parte comienza cuando los dos ángeles, se levantan y van en dirección a Sodoma y Gomorra. Y Dios le empieza a explicar a Abraham que él se ve la necesidad y la obligación de destruir Sodoma debido a que los pecados de Sodoma y Gomorra son muchos y su reclamo, dice, han llegado hasta el cielo. Hasta el cielo. Y en el versículo 19 del capítulo 18, que es básicamente el versículo en que nos vamos a concentrar hoy día, se dice algo muy sorprendente. Es Dios el que habla, y él habla acerca de Abraham. Y dice algo sorprendente y voy a tratar de
quitar mi imagen protagonista del centro de la pantalla para que el protagonismo lo ocupe el texto. Eso, ahí estamos. Y vamos entonces a Génesis 18, versículo 19, donde dice: porque yo sé de él que mandará a sus hijos y a sus hijas después de él, y guardarán el camino del Eterno para hacer justicia y derecho, para que venga, o mejor, para que traiga el Eterno sobre Abraham aquello que habló sobre él. Esa es mi propia traducción. La versión moderna de 1929, y esa es la razón por la que no hay que colocar la palabra moderna en ningún título de ningún libro. La versión moderna de 1929 dice: porque yo le he conocido a fin que mande a sus hijos y a su casa después de sí, de modo que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha prometido acerca de él. Este versículo es interesante porque dice varias cosas. En primer lugar, nos da el motivo por el cual Dios escoge a Abraham. Y esta razón es que Dios sabe que Abraham se las va a arreglar para que sus descendientes guarden, dice el texto, el camino del Eterno y hagan justicia y derecho, o justicia y juicio. Y esto es interesante porque al mismo tiempo que da la razón por la que Dios escogió a Abraham, también muestra qué es lo que Dios espera de la descendencia de Abraham, o por extensión, qué es lo que Dios espera de todos los creyentes en el Dios de Abraham: que hagan justicia y juicio, o como prefiero traducir, que hagan justicia y derecho. Y más aún, parece que esto es condición para que se cumpla la segunda parte del versículo: para que traiga el Eterno sobre Abraham todo lo que habló sobre él, es decir, para que se cumplan las promesas de Dios a Abraham. De hecho, las promesas de Dios a Abraham se van a cumplir sí o sí, ese es el plan de Dios. Pero de alguna manera Dios espera que antes de que él pueda cumplir todas las promesas a Abraham, y eso redunda en decir que antes que venga la redención completa, porque acordémonos que Dios le prometió a Abraham que todas las naciones serían benditas en él. Entonces, antes que venga la redención completa, los descendientes de Abraham, ya sean físicos o espirituales, digamos, deben hacer justicia y derecho. A propósito, aquí en este versículo tenemos estas dos palabras importantes, justicia y derecho, que son palabras muy distintas en hebreo. En castellano las traducimos por justicia y juicio, que parecen palabras muy similares, pero en hebreo son completamente distintas. La primera es esta palabra de aquí, que espero que se vea bien: tzedaká. Tzedaká es lo que se traduce por justicia, y la segunda es mishpat. Ahí está. Y lo que quiere Dios es que nosotros hagamos tzedaká u mishpat, justicia y decreto. ¿Cuál es la diferencia entre tzedaká y mishpat? Tzedaká
es la justicia que proviene del trato correcto entre las personas. El trato adecuado entre las personas. El trato que proviene de la correcta aplicación de, está de moda esta frase ahora, del pacto social. De hecho, tzedaká, en hebreo moderno, ha llegado a significar caridad, limosna. Pero en castellano la palabra de limosna tiene una connotación un poco peyorativa. Uno le da limosna como un gran acto de generosidad a alguien inferior socialmente a uno. Pero en hebreo la connotación es que cuando tú haces tzedaká, cuando tú haces caridad, lo único que estás haciendo es restableciendo la justicia, porque le estás entregando a alguien lo que Dios le envió a través de ti, a través tuyo. Tú no le estás dando algo que es tuyo propio, es algo que Dios le envió para restablecer la justicia. Y de esa manera se cumple el pacto social. Tzedaká está muy cargado con el sentido de justicia social. Es el trato correcto y el trato equitativo entre las personas, entre los seres humanos. También tiene implícito el trato correcto entre el hombre y Dios, entre el ser humano y Dios. Por otro lado, Mishpat es la justicia que realizan los jueces, la que ejercen los tribunales. Es la justicia que proviene de la norma y la que hace distinción entre aquel que tiene un comportamiento de acuerdo a la norma y aquel que no lo tiene. Es el acto de absolver al inocente o al no culpable, como dirían los norteamericanos, y condenar al culpable. Hace la separación entre el bien y el mal, al menos en el sentido de la norma jurídica. Los especialistas me corregirán en el lenguaje. Y de alguna manera el versículo nos llama a que nosotros tenemos que ser capaces de realizar los dos tipos de justicia. Por un lado, tenemos que establecer las correctas relaciones entre las personas y traer esa justicia social al mundo, esa justicia social que es más que la caridad, es establecer el lazo social entre las personas, el correcto lazo social entre las personas. Y por otro lado tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Y vamos a insistir en eso. De hecho, el propio texto insiste en eso de una manera muy particular, porque luego de este versículo, Dios le explica a Abraham que el pecado de Sodoma y Gomorra es muy grave, es muy grande, y de hecho hay un clamor que insiste en que Dios haga algo al respecto. Y Dios le dice, por lo tanto, que tiene que descender a Sodoma y Gomorra, va a ver qué es lo que está pasando ahí, y finalmente podría verse obligado a destruir a Sodoma y Gomorra, como de hecho va a ocurrir en el próximo capítulo. Pero el versículo 23 muestra la reacción de Abraham frente a este anuncio. Y Abraham lo que hace es acercarse a Dios, dice el versículo 23, y los comentaristas van a insistir que este acercarse a Dios es algo propio de la oración, de la plegaria, del rezo. La oración es sobre todo un acercarse a Dios. Y en ese acercarse a Dios, a través de la oración, de la plegaria, Abraham le dice a Dios:
¿Acaso destruirás al justo con el malvado? Y es que, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta le hace Abraham a Dios? ¿Acaso vas a destruir al justo junto con el malvado? Versículo 24. Podría ser que haya 50 justos, tzadikim, personas que hacen tzedaká, que haya tzadikim, que haya 50 tzadikim, 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás y no perdonarás el lugar por causa de los 50 tzadikim, de los 50 justos que hay en medio de ella? ¿Vas a destruir a los tzadikim junto con los malvados? Y luego insiste Abraham en el versículo 25, y él insiste con una expresión que a mí me gusta mucho en hebreo porque es muy sonora. Dice, Jalila, Jalila lejá. Jalila es una expresión que quiere decir, es imposible que sea así. Nosotros diríamos, Dios me libre que sea así. El cielo no quiera que sea así. Jalila para ti, le dice, Jalila lejá. De ninguna manera se hagan estas palabras, eso de que Dios destruya al justo con los pecadores. La versión moderna dice, lejos de ti sea obrar de esta manera, de destruir al tzadik, al justo, junto con el Hashá, el malvado, y sea el trato del tzadik igual que el trato del Hashá. Jalila, Jalila lejá. Imposible que sea así. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿No va a hacer mishpat? El juez, el shofet de la tierra, no va a hacer justicia, no va a hacer mishpat, no va a distinguir entre lo bueno y lo malo, no va a distinguir entre el justo y el pecador. Lejos de eso, lejos de eso. Pero curiosamente, Abraham está pidiendo más, que Dios haga distinción entre el bueno y el malo y haga justicia. Abraham está insinuando que Dios además actúe con misericordia, porque él dice, si acaso hubiese 50 justos en la ciudad, ¿acaso tú no vas a perdonar el lugar por causa de los 50? Abraham no quiere que simplemente Dios separe a los justos de los malvados, destruya a los malvados y salve a los justos. No. Dios debería, según Abraham, hacer misericordia, tener misericordia de todo el lugar, inclusive de los malvados, por causa de los justos. Abraham espera que Dios actúe con justicia y con misericordia al mismo tiempo. Y de hecho, para él es más importante salvar al lugar, y salvar a los tzadikim, a los justos, y salvar a todo el lugar, que condenar a los malvados. Un pensamiento curioso de Abraham. Y de alguna manera, y el texto entonces nos obliga a que nosotros, en imitación de Dios, también actuemos de la misma manera.
De hecho, de este texto, nosotros aprendemos, y el Nuevo Testamento aprende, que es por causa de los tzadikim, de los justos, que el mundo no es destruido. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús va a decir que los justos son, de hecho se refiere a sus discípulos, dice que sus discípulos, los justos, son la sal de la tierra. Él dice a las personas sencillas que creen en Él, que siguen sus caminos, les dice: ustedes son la sal de la tierra. La sal es el elemento que preserva, es el elemento que impide la corrupción, que las cosas se pudran. Y de alguna manera, lo que Dios espera es que sus seguidores seamos la causa de que este mundo no se pudra. Seamos el elemento que contribuya a la preservación de este mundo. Y esa preservación se da a dos niveles. Primero, porque los seguidores de Dios, los que seguimos sus caminos, deberíamos ser capaces de ayudar en la construcción de la justicia social, del justo trato entre las personas. Deberíamos ser promotores y deberíamos ser constructores del tejido social. Y por otro lado, nosotros también tenemos que hacer mishpat, justicia a partir de la norma, no tomando la justicia por nuestras propias manos, lejos de eso, jalila, pero sí reconociendo lo que es bueno y lo que es malo, haciendo la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, primero para nosotros no caer en lo malo, y además ser capaces de denunciar, de decir claramente cuáles son las cosas injustas. Ser faroles, actuar un poco, ayudar a hacer conciencia de la sociedad. Dos papeles muy importantes que Dios le reserva a sus seguidores para que luego de eso Dios pueda traer la redención completa. Mis amigos, esa es una etapa de la manera en que podemos contribuir, y una manera importantísima por la que podemos contribuir a este mundo, a la realización de la justicia. Y la otra forma en que los creyentes debemos ser capaces de colaborar para la preservación de la sociedad es a través del acercarnos a Dios, como lo hizo Abraham, el acercarnos a través de la oración, de la plegaria, el rezo. Es otra forma de atraer la misericordia de Dios a este mundo que tanto lo necesita. Así es, mis amigos, hay una responsabilidad y una oportunidad enorme para el conjunto de creyentes de colaborar con Dios en traer un poco de luz y un poco de justicia a este mundo oscuro. Y oramos para que así sea. En esta que usualmente es nuestra tarde de oración, aprovechemos de orar para que así sea, para que la luz de Dios se manifieste como en el primer día de la creación y espante las tinieblas de este mundo, y la justicia de Dios puede realizarse en nuestras vidas y en la sociedad a la que pertenecemos y a la que queremos contribuir. Que esa sea nuestra experiencia y que seamos también el objeto de la bendición y de la protección de Dios en estos días difíciles que nos tocan vivir. Que el Señor nos acompañe, y un abrazo a todos. Chao, chao.